Estamos de regreso en su noticiero Ecuador en Contacto y en estos momentos vamos a compartir un diálogo de nuestro compañero Rolando Goyes con el abogado Fausto Jarrín, quien habla sobre el panorama político en el país tras la emisión del decreto 741, con el cual el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional, convocó a elecciones adelantadas y que le permite gobernar bajo decretos ley. Recordemos que este decreto generó descontento por parte de algunos exlegisladores y organizaciones sociales, quienes presentaron demandas de inconstitucionalidad. Aquí lo califican como una medida desesperada e inconstitucional con la que se violó el artículo 148 de la Constitución. Sin embargo, la Corte rechazó por unanimidad las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 741, por lo que se ratificó la legalidad de la medida aplicada por el presidente Guillermo Lasso. Ahora el país debe escoger a 137 asambleístas, un presidente o presidenta, una vicepresidenta o vicepresidente. Vamos de inmediato con este diálogo de Rolando Goyes. Carapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo está? Nos trasladamos hacia otro punto de la capital para hablar lo que ha sido este proceso también de muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Qué se espera ahora para el país? ¿Cuál es el panorama político? Y también, ¿cuáles son algunas de las acciones que va a desarrollar Fausto Jarrín, ex asambleísta también de la República del Ecuador y ahora abogado en ejercicio, en libre ejercicio? Doctor Jarrín, bienvenido a Corape, a los medios comunitarios. Hola, primero que nada un saludo afectuoso para los medios comunitarios, un saludo afectuoso para quienes hacen comunicación de la que vale la pena y llevan a la ciudadanía la verdad de lo que está sucediendo. Muchas gracias por el espacio. Doctor, lo mencionábamos al inicio. Hace pocos días el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional. ¿Cómo entenderlo esto una vez que usted también era parte y por cuestiones también personales dejó su curul? Lasso disuelve la asamblea de una forma bastante irregular, creo que eso hay que seguir diciéndolo. Lasso dispone al ejército la toma de la asamblea en la madrugada previa a emitir el decreto de muerte cruzada. Eso no se puede dejar de decir, eso hay que observar permanentemente, porque claro, luego el decreto contiene una supuesta conmoción que no existe, o si es que existe, ha existido los últimos 2 años. Y entonces, con esa conmoción que ahora pretende utilizar Lasso para justificar la muerte cruzada, debió irse a su casa cuando estábamos enfrentando el tema de Pandora y debió irse a su casa cuando estábamos enfrentando la reacción popular de junio del 2022. Así que ahí no había reacción para el gobierno, ahora sí hay conmoción para el gobierno. Entonces, esta manera de utilizar a conveniencia las normas, la constitución, y de tomarse la asamblea con el ejército previo a decretar la muerte cruzada es algo que el mundo entero debe observar. Más allá de eso, esto es la puerta para que el pueblo ecuatoriano tome una decisión, corrija los errores en lo electoral. Espero que esa misma corrección de errores que seguramente la ciudadanía va a hacer el rato de acercarse a votar, puedan estar en la capacidad los movimientos y partidos políticos para ejecutar ahora. Porque algo que me preocupa mucho es que para una transición de poco menos de 2 años haya nuevamente una dispersión innecesaria de candidaturas, una dispersión innecesaria, por ejemplo, del Bloque Popular, que podría poner en riesgo las posibilidades reales de éxito que tendría una elección de transición, porque no es otra cosa, es una elección para 1 año 8 meses, ¿no? Cuestionaba mucho este proceso del juicio político, que estaba a días también de tener una resolución por parte de la Asamblea Nacional y el presidente Guillermo Lasso acudió, hizo su defensa y en horas de la noche se conoció el decreto. Esto fue una, como lo mencionan algunos analistas, alguna salida que tenía bajo la manga el presidente. Yo creo que Lasso tenía una planificación en relación al juicio político. Y cuando se vieron imposibilitados de seguir comprando conciencias, porque eso es lo que pasó, tomaron la decisión de morir matando, como se dice coloquialmente, y se llevó por delante la Asamblea Nacional, pero con eso también se lleva por delante la democracia del Ecuador, porque la muerte cruzada es un mecanismo para para destrabar una situación política. El juicio político es otro mecanismo para destrabar. Entonces, tramposamente, porque no creo que haya otra forma de decirlo, Lasso utiliza la muerte cruzada para evadir su destitución vía juicio político. No hay otra forma de entender esto. Y lo hace, por supuesto, llevándose por delante una asamblea que desgraciadamente, por diversas razones, también venía deslegitimada
Y por esto es que un sector muy amplio de la ciudadanía considera que esta era una solución viable, me refiero a la muerte cruzada. Ahora, el panorama político para el país, entramos a un nuevo proceso electoral. ¿Qué se viene con esto? Si bien tiene un año y medio el nuevo presidente o presidenta que va a ser electo, el panorama político para el Ecuador, ¿cómo se avisora? Yo creo que vamos a seguir enfrentando la crisis que nos deja estos 6 años de Moreno y de Lazo. Yo creo que quien llegue tiene que tomar medidas urgentes en lo que tiene que ver con seguridad y en lo que tiene que ver con ciertos servicios públicos que creo que son más urgentes, por ejemplo, salud y educación. Creo que esas serían eventualmente las tres eh, gestiones más urgentes que cualquiera que llegue tiene que efectivizar, porque los grandes problemas del país, la crisis económica, la crisis institucional, eso no se va a solucionar en un año, 6 meses. Yo concuerdo absolutamente con la idea de que una constituyente puede ser la solución. Yo creo que después del daño que se le hizo a la institucionalidad del Ecuador, no hay otra forma de rehacerla que reconstruirla desde los cimientos. Y por eso creo que el gobernante que llegue, el sector que llegue a gobernar, tiene que tener claro que el país necesita un resurgimiento y el resurgimiento debería ser desde los cimientos, ya dije, para que podamos reconstruir una institucionalidad que nos devuelva la tranquilidad, la seguridad jurídica y la seguridad pública, social, con la que podemos alcanzar una paz que todos los ecuatorianos creo que estamos buscando. Doctor Jarrín, ¿qué lectura le da a usted, por ejemplo, que esta Asamblea Nacional, si bien la bancada de UNES no tuvo mayores inconvenientes al momento, por ejemplo, de la división que hemos visto en Pachacuti, ahora también en Partido Social Cristiano, ¿qué lectura le deja a usted también como ex asambleísta? Primero, un respeto profundo a los miembros de la bancada de UNES. El hecho de tener un liderazgo tan fuerte como el de Rafael Correa, creo que ha logrado irradiar, ahí sí, parafraseando el influjo psíquico, irradiar una disciplina partidista, una disciplina militante que abarca inclusive a autoridades tan importantes como los asambleístas y por eso creo yo que más allá de cualquier cosa que pueda haber habido a la interna, porque siempre hay discusiones internas en los movimientos y partidos, acá se demostró una disciplina real y una conciencia real de un proyecto, ¿no? De hacia dónde se quiere ir. Es lastimoso lo que hemos tenido que ver en Pachacutic, sobre todo con ciertos sectores. Yo creo que ese Pachacutic más cercano a la CONAIE ha demostrado entereza, ha demostrado seriedad. El otro sector de Pachacuti, quizá más cercano al otrora candidato de ese movimiento, que es Yacu Pérez, ese sector ha demostrado una capacidad para cambiarse de camisetas impresionante. Y es penoso también lo que se ha visto en el Partido Social Cristiano. Apoyar a Guillermo Lasso en las elecciones le pasó una factura muy alta. Muchos de sus asambleístas a la final terminaron cediendo a la tentación de pasarse a la vereda del gobierno. Y esto también nos habla un poco de lo caduco que se encuentra nuestro sistema democrático. Tenemos que reformar el Código de la Democracia, hay que establecer mecanismos reales de consecución de escaños, por ejemplo, en asamblea, en concejalías, etcétera, y tenemos que manejar un código de ética mucho más riguroso para que, por ejemplo, estos camisetazos impliquen la salida inmediata de ese asambleísta que se debe a un partido que no ha llegado solo y que debería devolverle esa curul al movimiento o partido que le puso ahí. No es cuestión simplemente de decir no estoy de acuerdo con esto o con aquello y venderse, porque a la final, sea por plata o sea por ideología, es una forma de venderse. Así que yo creo que el trabajo que le resta al legislativo, por ejemplo, en eso para autodepurarse, es un trabajo urgente y muy necesario. Se viene un nuevo proceso electoral, nuevos presidenciables. Algunos nombres se comienza a escuchar. Uno de ellos, como lo mencionaba, Fernando Villavicencio, también Yacu Pérez, Leonidas dice, entre otros. ¿Qué características debería tener este nuevo presidente que los ecuatorianos vamos a tener que elegir para sacar al país en esta crisis que nos encontramos? Tiene que ser alguien que sepa lo que tiene que hacer, tiene que ser alguien que lo empiece a hacer desde el día uno, porque el Ecuador está en emergencia. Sobre los candidatos o pseudo candidatos de la derecha, prefiero no pronunciarme, le tengo mucho respeto a Leonidas Issa como dirigente de la CONAIE, organización a la que he respetado toda mi vida. No sé si sea el mejor momento para Leonidas Issa como candidato presidencial. Este es un proceso de transición. Eso creo que tiene muchas determinantes, ¿no? que deben ser evaluadas, pero ese es derecho de él y de la organización a la que se pertenece. Creo que la Revolución Ciudadana escogerá de la mejor manera el mejor candidato o candidata posible para enfrentar este año, 6 meses, que es completamente
atípico, no es un gobierno que puede planificar a 4 años, es un gobierno que tiene que entrar a actuar a la urgencia que el país requiere y creo que eso requiere mucha responsabilidad y la posibilidad o la certeza de que el que llegue tiene que entrar a jugarse la vida por este país. Doctor, ¿qué lectura le deja a usted? Usted fue parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura le deja la Asamblea que fue disuelta? Desde la asamblea que naturalizó y normalizó la traición, y me refiero a la asamblea anterior, esa asamblea dirigida al principio por José Serrano, dirigida luego por Elizabeth Cabezas y terminada de dirigir luego por César Litardo, la asamblea es un espacio que con honrosas excepciones causa vergüenza. En mi caso particular, debo decir que le tengo un agradecimiento muy profundo a mis compañeros de la Revolución Ciudadana, al bloque de UNES, a algunos otros asambleístas que han sabido ganarse el respeto de la ciudadanía. El resto de la asamblea da lástima, da pena, y espero que esta de transición sea una asamblea adecentada, y la que tiene que venir a dirigir el rumbo del país en el 2025 tiene que ser una asamblea depurada. Por eso, para ese momento, espero que ya algunas reformas al Código de la Democracia, algunas reformas inclusive al Código Penal, ya se hayan efectivizado para que la ciudadanía tenga mecanismos también para defenderse de los asambleístas farsantes, de los asambleístas estafadores del voto, como muchos de los que entran a la Asamblea y lo primero que hacen es venderse al poder de turno. Si bien se cuestionó esta disolución de la Asamblea, pero lo cual también es parte del artículo 148 de la Constitución, según lo que se basó el presidente Guillermo Lasso, ¿hay alguna posibilidad luego que la Corte Constitucional ratificara que no se dan admisibilidad a las demandas? Creo que la Corte deja un precedente nefasto, una Corte nefasta, con algunos fallos digamos, respetables, pero en general nefasta, una corte puesta por Trujillo después de habernos mantenido 8 meses en vacancia constitucional. Deja un precedente nefasto, digo, porque no ejerció control sobre un mecanismo constitucional y debió haberlo hecho, aun cuando, para decir que Lasso podía hacerlo, debían explicarnos por qué. La inadmisión es una forma de lavarse las manos y de dejarle al país sin explicación alguna, y por lo tanto, mañana, todo presidente sometido a proceso de fiscalización tendrá la herramienta de la muerte cruzada para chantajear a las asambleas. Esa no fue la idea con la que se estableció esta figura. Esta figura era para destrabar crisis políticas, crisis democráticas, que también lo es el juicio político. Por lo tanto, lo que la Corte permitió es que se use una frente a la otra y al país le dejó en absoluta indefensión. Para mí, más allá de que es una salida democrática, el país no podía aguantar un día más de Guillermo Lasso, no puede aguantar un día más de Guillermo Lasso. La forma en la que se ha dado es absolutamente ilegítima, es inconstitucional la forma en la que se ha dado paso a este decreto. No podía esperarse otra cosa del Consejo Nacional Electoral, ha sido servil al poder desde hace 6 años y esto es lo que estamos viviendo. Ahora espero que las jornadas electorales no se vean manchadas de violencia física, de violencia psicológica, de violencia política. Ya estamos empezando a ver los rastros de eso. Creo que esta podría ser una campaña muy violenta, me apena mucho eso por el país y espero que los organismos de control realmente tomen la batuta de esto y controlen, qué es lo que deberían hacer, campañas anticipadas, gasto ilegal, financiamientos ilegales que están regados en el país. Esto espero que esta vez sí controlen, porque las últimas elecciones no controlaron eso para nada. Doctor, ¿volvería a ser parte tal vez de alguna Asamblea Nacional o usted seguirá trabajando de forma independiente en ejercicio libre? Cuando yo salí de la Asamblea para retomar las causas judiciales, entre otras cosas, yo me pronuncié respecto de la opción de otras candidaturas o nuevas candidaturas. Y mi decisión inamovible es no volver a ser candidato hasta que el expresidente Correa esté en el Ecuador, porque yo he sido abogado de él y creo que podría ser un conflicto de intereses que yo siga siendo candidato mientras él no puede volver. Así que lo he dicho varias veces y me ratifico en eso, yo no seré candidato hasta que él pueda estar en el país, gozando como debería haber gozado siempre de sus derechos políticos y de una honra que han intentado quitarle pero no lo han logrado. Y por final, ¿cuál sería entonces el mensaje del pueblo ecuatoriano? Aunque suene trillado, que escojan bien.
Ya hemos vivido 6 años de esto, creo que ya no podemos vivir más de esto. Hay que devolverle la fuerza al aparato público, hay que reconstruir la institucionalidad y para eso no se puede confiar en la derecha neoliberal, no se puede confiar en el empresario bachiller que pensaban que no iba a entrar a robar y que exactamente es eso lo que entró a permitir que se haga. No podemos confiar en los advenedizos, tenemos que confiar en los sectores que tienen un proyecto real y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para ejecutar eso por el bien de todos los ecuatorianos. Okay. Agradecemos al doctor Fausto Jarrín, abogado en libre ejercicio, con quien hemos dialogado sobre este proceso de muerte cruzada. ¿Cuál es el panorama político para el país que se viene en torno a estas nuevas elecciones y nuevamente el llamado a los ecuatorianos para meditar el voto en las elecciones que convocaría el Consejo Nacional Electoral este 24 de mayo? Con esto regresamos a estudios. Ustedes tienen más. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Rolando, por ese diálogo. Ahí estábamos escuchando al abogado Fausto Jarrín, quien dijo: Lasso disuelve la asamblea de una forma muy irregular, esto cuestionando la decisión del presidente Guillermo Lasso de emitir el decreto 741 que argumentó la conmoción social y crisis interna. Aquí el abogado Jarrín habló de compras de conciencia y de la decisión del mandatario de llevarse consigo a la Asamblea Nacional, que llevaba en marcha un juicio político en su contra por presunto peculado. Jarrín señaló que en estas elecciones adelantadas presidenciales y legislativas hay que devolverle la fuerza al Estado, reconstruir la institucionalidad y que hay que confiar en los sectores que tienen un proyecto real para beneficio de la población.